de febrero de 1935 en el seno de una familia humilde. El efecto de la guerra y la posguerra le convierte en una persona de carácter introvertido, canalizando sus aficiones hacia la lectura y la música. De muy joven formó parte de la banda primitiva de Alcoy, tocando la trompa, donde demostró sus dotes musicales. Estudió en el Conservatorio de Valencia. Posteriormente se trasladó a París y Roma para completar sus estudios. Finalizados estos, se dedicó a la enseñanza, volviendo al Conservatorio de Valencia, donde ocupó las cátedras de contrapunto, composición musical y dirección. Su música abarca todo tipo de géneros y es conocida a nivel mundial, recibiendo en su larga carrera un sinfín de reconocimientos. De entre todo su bagaje musical nos ocuparemos del que dedicó a la música para fiestas de moros y cristianos, destacando entre muchas obras Tarde de Abril, El Petit Adolphin Bernabéu, Any d'Alferes, Musical Apolo, etc. Este gran compositor y pedagogo falleció en Valencia el 7 de julio de 2005. En la década de los 50, un amigo, Luis Matarredona Ferrandiz, en una conversación que ambos mantuvieron, le comentó que la entrada de cristianos estaba en desventaja con la entrada de moros, ya que estos desfilaban con un tipo de música exclusivo para ellos, la marcha mora, y los cristianos siempre iban a ritmo de pasodoble, proponiéndole crear un tipo de música con más fuerza y ritmo. Para Armando Blanquer no cayó en saco roto esta sugerencia, creando en 1958 la primera marcha cristiana que denominó Aleluya y además la dedicó a la Fila Bascos. Gracias, don Armando. Vamos a oír con Aleluya, obvio.